Bueno, hola chicos, chicas, chiques. Bueno, el profe me pidió que hiciera como un reemplazo, así que, no, aquí estoy, claro. La cosa es que vamos a ver cómo usar el ITAPS, que lo necesitan para la última tarea que el profe lo llama el proyecto final, que tienen que modelar un edificio, ¿ya? Y, y eso, entonces acá bueno, les voy a subir obviamente un link para descargar el ITAPS y eso. En general esta cuestión se utiliza como para la vida, ¿ya? Uno trabaja, los ingenieros trabajan usando esto, les pagan por usar esto, ¿ya? Entonces, eh, ordenar un poco las pestañas acá. Les voy a mostrar principalmente los comandos principales que tiene el programa y, y eso. Ya. Primero, el ITAPS es un programa que pertenece como por decirlo así, como una empresa que es CSI. CSI tiene como caleta de programas que son programas de elementos finitos, ¿ya? Esto es un programa de elementos finitos y la teoría de elementos finitos en el fondo dice lo siguiente, que es que... Cerrar la puerta. La teoría de elementos finitos dice lo siguiente. En el fondo, ustedes pueden discretizar un medio continuo en partes discretas, en elementos finitos, y ver las relaciones como de sumatoria de fuerza, corte, condiciones de desplazamiento, etcétera, de un medio continuo en partes discretas. Entonces, eso, al final del día, lo pueden utilizar para resolver problemas como complejos. Por ejemplo, eh, no sé, resolver como no sé, una viga, por ejemplo, una viga continua, ver cómo se comportan en detalle los esfuerzos, las deformaciones, todos los elementos que sean atinentes a análisis de sólidos, por ejemplo, los puedes ver con esto. Existen en general caleta de programas de elementos finitos, ¿ya? Y también hay métodos para resolverlos por diferencia finita también. Y no sé, pues ahí hay un juego con el problema inverso, que eso ya va más para los matemáticos. Pero en la teoría es súper interesante. De hecho, antiguamente había un ramo que yo alcancé a tomar, de hecho, que fue la última que se dictó, lo dictaba el profesor Racine, que era elemento finito, que era un muy buen ramo. Y ahí como que, de hecho, hacían una introducción a este programa, al SAP, bueno, al SAP, que es lo mismo que el ITAPS al final, y entender la teoría. Así que también hay un ramo que es mecánica de sólidos 2, que lo dicta, ¿cómo se llama este profe? Beltrán, también hablan un poco de eso. Pero eso, bueno, si a alguien le interesa el tema, les puedo mandar mis apuntes de elementos finitos, que ahí está bien bueno el ramo. Ya. Cosas importantes, bueno, como les dije, existe un harto programa, está en particular el ITAPS y el SAP 2000, que son de la misma compañía y se trabajan prácticamente igual. Es decir, ustedes aprendan a ocupar el ITAPS, van a ocupar el SAP, se ocupan de la misma forma. ¿Cuál es la gracia? El ITAPS está enfocado en edificios, ¿ya? Y tiene algunos módulos especiales, por ejemplo, para construir muros, para parar edificios de forma más rápida y eso. Pero ahí hay una wiki gigante de cosas para esto, tutoriales infinitos, pero la idea es como darles una introducción, una pincelada de más o menos cómo funciona esta cuestión. Ya. Entonces, cuando uno abre el ITAPS, uno llega a una pestaña de este estilo, ¿ya? Donde ustedes tienen acá, no sé, pueden crear un nuevo modelo, pueden abrir un modelo antiguo, importar, por ejemplo, de distintos formatos, por ejemplo, tipo E2K, que son unos formatos especiales que saca el programa. Pueden importar, por ejemplo, modelos de arquitectura, ¿ya? Que actualmente igual no se utiliza mucho porque existen hartos problemas de compatibilidad entre modelos hechos en AutoCAD, por ejemplo, un DWG con los modelos que uno saca de NetApps. Pero aún así se puede hacer. Está otro y un montón de formatos más, ya que ahí ustedes los pueden revisar con calma. Archivos de Revit, no sé, por ejemplo, para los que trabajan en BIM y cosas así. Pueden exportarlo también en muchos archivos y así. Ya. Entonces vamos a crear un nuevo modelo. Lo malo del programa es que consume muchos recursos, ¿ya? Pero aún así, porque no está tan bien optimizado. O sea, es un programa que a cada rato sacan nuevas optimizaciones del programa, y de hecho este salió de la Universidad de Berkeley, allá en California, que de hecho el profe conoce como a la gente que creó el programa, el profe Ortec. Eso, ya. Entonces, acá uno puede, para construir un modelo, lo primero que uno hace tiene lo siguiente. Ya uno puede usar como valores guardados por defecto o directamente usar, no sé, unidades.
ya, modificarle un solo la unidad. Por ejemplo, uno puede trabajar en el sistema gringo, métrico o en MKS, ya. Bueno, los dos son métricos, pero uno es en metros segundo y el otro es como multiplicado por mil. Ya. Pueden definir regiones para los materiales. Ya. Si se fijan acá, por ejemplo, tienen lo siguiente. Pueden definir, por ejemplo, materiales que estén como en la industria china, canadiense, europea, etcétera. Nosotros como vivo en Chile, existen dos posibilidades. Una lo definen como Estados Unidos o directamente como user. ¿Ya? Y acá, bueno, acá está como, la gracia es que esto te permite, por ejemplo, encontrar un set de propiedades, por ejemplo, aceros que estén en el mercado gringo, para uno directamente utilizarlo y no tener que definirle a cada rato las propiedades. Ya, por ejemplo, no sé, las secciones pueden utilizar todas estas, está en los códigos de diseño, por ejemplo, el ASC 360 o el que sea. Lo importante es que ustedes pueden modelar con cualquier cosa y las comprobaciones las pueden hacer manualmente, pero el programa, la gracia es que, si bien no sirve mucho para Chile, el programa permite, por ejemplo, hacer comprobaciones automáticas de cómo funciona la norma gringa, por ejemplo, y en la ASC 360, que ustedes ven en acero, por ejemplo. ¿Ya? Y eso, entonces ahí pueden ir como viendo como los códigos de diseño y todas esas cosas. Pero eso es un poco lo mismo. Como acá estamos en Chile, tenemos que hacer las comprobaciones de forma más o menos manual. ¿Ya? Por ejemplo, está la ACI, está, ¿qué otra conocida? Creo que es. El Eurocódigo también está para hormigón. Pero, por ejemplo, quedémonos con eso. ¿Ya? Le damos OK. Y acá viene lo importante. el, Acá uno para construir edificios, para construir estructuras en general en el programa, lo que uno utiliza son grillas, ¿ya? Estas grillas, en el fondo, se utilizan para, las grillas son los puntos donde, los segmentos donde uno va dibujando las líneas del edificio. Por ejemplo, las vigas, los muros, las columnas, etc. Uno hace una grilla, ¿ya? Como para dibujar ordenadito. Entonces, por ejemplo, podríamos hacer lo siguiente, dejarlo con los mismos datos que están acá. Acá ustedes pueden cambiarle, no sé, por el número de grillas en la dirección X, la dirección Y, y el espaciamiento de la grilla. Pueden hacerlo uniforme, después lo pueden modificar y así. La idea es que más o menos construyan una estructura como de tipo una grilla como general que vayan a utilizar siempre acá en el edificio y después le van agregando como líneas extras si es que lo necesitan. ¿Ya? Pueden acá, en este caso, stories son los pisos. ¿Ya? Y no sé, ustedes pueden modelar directamente el número de pisos que va a tener el edificio. Esta es la gracia del ITAPS, que no la tiene el SAP. El SAP tiene muchos más módulos, pero que no sirven para edificios. No sé, y acá, por ejemplo, pueden definir, no sé, pues, la altura típica del piso y la altura del primer piso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque normalmente cuando uno va a un edificio, generalmente el primer piso es bastante alto, más alto que el resto de los pisos de los edificios. ¿Ya? De hecho, de hecho, se utiliza como método de protección sísmica, utilizar un piso más alto, dado que como la columna como el muro es más alto, en flexibilidad es un poquito más flexible esta cuestión. El L queda en el denominador de la rigidez. Entonces se utiliza utilizar pisos más altos para darle un poquito más de flexibilidad y amortiguar como la señal del sismo que llega para arriba. ¿Ya? Eso, dato de color. Pero tampoco se utiliza mucho. Pero sí se hace como esa separación. Entonces ustedes definen como la altura del primer piso y del resto de los pisos. Pero también después manualmente pueden ver como, por ejemplo, no sé, que el piso 4 por ejemplo, tenga una altura y el piso 5 tenga otra y el piso 6 nuevamente recupera la del 4, también lo pueden hacer. Ya si esta cuestión es, pueden, por ejemplo, directamente editarlo acá. Así ponerle como la altura a cada piso. ¿Ya? Le pueden poner color a cada piso y cosas así. Ya, pero eso. Dejémoslo así. Ya, ahora sí. Lo importante, por ejemplo, ustedes pueden crear un modelo en blanco con grilla y más otros elementos estructurales como genéricos. ¿Ya? Pero partamos con grilla porque la planta del edificio es asimétrica. Entonces tienen que ustedes dibujar la mano. ¿Ya? Entonces, partamos acá. Ya. No, sí se demora, sí. Sí, el computador igual no es malo, pero se demora. Se demora en correr todo. ¿Se ve bien? ¿La grilla sí? Ya. Ya, pues, entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Acá hay caleta de opciones. Bueno, acá pueden exportar, por ejemplo. Cuando ustedes exporten, van a tener que exportar en un E2K, por si es que hay incompatibilidad de versiones, porque al igual que el MATLAB, a estos compadres se les ocurre que como que no te puedo mandar un archivo de una versión a otra. Pero el E2K es un archivo que es como genérico, que lo puedes leer en cualquier versión.
¿ya? Pero la idea es que ojalá todos en el curso trabajemos con la misma versión, entonces le voy a mandar mi versión de ETABS y a los ayudantes también se las voy a mandar para que todos trabajemos con la misma. Ya para que no tengamos problemas de que, oh, un muro me quedó mal puesto y este si lo lee bien y este no, cosas así. Ya. Pueden exportar, por ejemplo, los datos a Excel, a Access, como TXT, como XML, como DWG, pueden hacer un montón de cosas con esto. Pueden, de hecho, importarlo incluso para imprimirlo en 3D, con un STL. Las impresoras 3D, por ejemplo, trabajan con archivos STL, pues pueden hacer unas pequeñas modificaciones y pueden hacer el modelo en 3D usando esto. También en AutoCAD lo voy a hacer. Ya. Puede crear, no sé, reportes, pero tampoco se utiliza mucho eso. Y lo principal es como, bueno, los comandos de guardar, guardar como y esas cosas que ustedes las cachan, que están en todos los programas. Ya. ¿Qué es lo que pasa? Acá pueden editar, no sé, pues, la grilla, por ejemplo. Pueden editar la grilla, ¿ya? Pero después les voy a explicar eso. Oh, se me quedó pegado. Ahí sí. O no, mejor lo explico al tiro. Pueden editar la grilla. Si se fijan, tienen como datos de piso y tienen grillas. Pueden crearse distintas grillas. Pueden crearse una grilla, van a tener una grilla global y pueden tener grillas locales también. Sé que tienen elementos muy complejos de modelar, lo cual no va a pasar en este edificio. Pero si es que, por ejemplo, no sé, ponte tú, no sé, pues tengan un edificio algún día que tengan que modelarlo y no sé, pues justo ese tenga una torre circular, por ejemplo, o no sé, pues un silo, por ejemplo, un silo y tenía una fábrica que es todo cuadradito y un silo que es circular, para modelarlo conviene definir un nuevo sistema de coordenadas como en coordenadas polar, que también se puede hacer. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, no sé, podemos agregar un nuevo sistema y lo pueden escribir en cartesiana cilíndrica. Todo lo vieron en mecánica, creo. Sí, pues mecánica. Mecánica ven como esto, pero acuérdense que cilíndrica se define como una altura, un radio y un ángulo. Eso. Entonces, pueden definir como sistema así, jugando como con, como, no sé, como el espaciamiento de la grilla angular también, el espaciamiento en la dirección radial de la grilla y las alturas. Ya, pero vamos a trabajar con cartesiana solamente. Ya. Ahora, lo que hice fue acá, modificar el sistema de grilla. ¿Ya? Le pueden cambiar el nombre al sistema de grilla. Ese sistema de grilla, de hecho, aparece. No, ya no aparecía. En antigua versión aparecía ahí, pero ya no. Bueno, no, no hay. El punto es que tienen la grilla, le pueden cambiar el nombre, pueden cambiar el origen, ¿ya? Que eso también es útil. Pueden, qué sé yo, no sé, cambiar como el espaciamiento. Por ejemplo, el eje X está, no sé, el eje, no sé, cada una de las grillas está, no sé, el eje A, por ejemplo, está en X igual 0, el eje B en X igual 8 metros, y así. Entonces, por ejemplo, yo quiero agregar un eje extra, puedo hacer lo siguiente. Puedo modificarle esto, no sé, quiero ponerlo en 5 metros, por ejemplo. Si se fijan, acá está la planta de la grilla. Ahora cuando hago Enter, se fijan, se agregó una nueva. Le puedo cambiar la letra, por ejemplo, ejemplo. Entonces, ahí dice ejemplo, ¿ya? Pero normalmente uno trabaja las grillas con letras y algunas directamente no les coloco nada. También es cómodo, de repente. Pueden hacer eso, pueden cambiar, no sé, trabajar como coordenadas o como espaciamiento. Lo pueden definir como ambos. El espaciamiento entre ellas, entre esta grilla y esta grilla, definir como tantos metros. También lo puedo hacer así. Para el eje Y es lo mismo, ¿ya? Y eso. Y para el eje Z, por ejemplo, digo no, para el eje Y y para el eje Y. Estamos listos. Ahí. Ya. ¿Qué otra cosa? Pueden cambiar el tamaño de la burbuja. Por ejemplo, si se fijan de repente es ilegible porque están muy cerca, se lo cambiamos. Por ejemplo, pongámosle 800. Se fijan las burbujas cambian. Todo ese tipo de cosas, como para hacer más legible su modelo, les va a bañar a hacer eso. Esto está en 1250. Ya. Entonces le vamos a borrar este con delete. Lo borro. Ya. Entonces, me molesta que aparezca eso. Eso. Ok. Ya. Entonces tenemos esto y esto. ¿Qué pasa? Bueno, existen hartos comandos, por ejemplo. Por ejemplo, el comando replicar, si es que quieren copiar varias veces lo mismo. Pero ahí se lo voy a explicar después. Extruir, que no lo van a ocupar acá, eso es para modelar sólido. Y de las cosas útiles para ustedes, creo que eso, de esa parte.
Acá pueden obviamente hacerle zoom a todas las cosas, achicarlas, alejarlas, etc. ¿Ya? Ahí ustedes tienen que jugar un poco con eso. ¿Ya? Ah, detalle importante. Para mover la planta, ustedes presionan el mouse, la ruedita, la presionan y hacen esto. Por ejemplo, no eso. Este. Para alejar y acercarse, eso. ¿Qué es lo que pasa? Ya, en vista, si se fijan, existen como todas estas cosas, ¿ya? Pueden mostrar los ejes, pueden no mostrar los ejes y así. Pueden, de verdad, hay muchas cosas que pueden hacer acá. Ahí está. Ya. ¿Qué otra cosa importante de acá? Eso. Ya. Uno para construir estructuras, antes de ponerse a dibujar, tiene que definir materiales y secciones. Secciones de muros, secciones de vigas, secciones de losa, etc. Pero tienen que definir todo eso antes de ponerse a dibujar. Porque si no, después pueden hacer así la asignación manual a cada una de las cosas, pero no sé, por un edificio van a tener 300 losas, por ejemplo, no van a definir una por una, sino que definen un tipo de losa y después lo dibujan. Ese es el orden lógico que tienen que hacer las cosas. Y es súper importante que lo tengan en cuenta. Ya, entonces, acá, por ejemplo, no sé, pueden definir materiales, por ejemplo. Estos son los materiales que hay, por definición. ¿Ya? Para agregar un material, ponen agregar un material. Y acá lo pueden cambiar. Por ejemplo, pueden ponerle región usted, no sé, por ejemplo, quiero definir un acero, por ejemplo, un steel. Puedo definir tanto steel como refuerzo. Ya, pero un steel directamente. No sé, pongámosle, definamos un A30, díganme un acero. ¿Qué acero ocupan en el acero? El A36, ¿cierto? Ya, A36, ¿cierto? Ya. ¿Ah? El R25. Ya también, pero el A36, ya. ¿Qué resistencia tiene? Ya, primero, pueden definir si es isotrópico o no isotrópico, pero eso déjenlo isotrópico, para efecto de ustedes. Pueden cambiarle el color, ¿ya? ¿Qué pasa? Ustedes pueden, por ejemplo, hacer visualización, por ejemplo, por colores, por tipo de material, por tipo de elemento, por categoría, por un montón de cosas, ¿ya? Entonces ustedes le pueden cambiar acá para que cuando lo vean por tipo de material les tire un color, ¿ya? Ya, entonces acá ustedes le pueden cambiar algunas cosas. Por ejemplo, el peso específico, no sé, en kilonewton metro cúbico, no sé, tiene un cierto valor. El módulo de elasticidad tiene otro valor. Ya sí, ya. Punto que ustedes lo modifican con los valores que tiene realmente el material y listo. Ya, ahí tiene una 36, por ejemplo, que no tiene esos valores, pero en honor al tiempo mejor hagámoslo más rápido. Ya, tenemos eso. Podemos definir después, no sé, secciones. Podemos definir frame section, tendon section, slab, deck section, wall section y barra de refuerzo. Lo que ustedes van a usar va a ser las frame section, que son vigas, y las secciones de pared. Esas son las dos que van a usar. ¿Ya? Eh, eso. Ya. Yo creo que no se me escapa nada. Ya. Por ejemplo, para definir una sección de frame, pueden, no sé, pueden agregar, no sé, una new property y pueden crear su sección. Por ejemplo, yo quiero crear una, qué sé yo, para ver una, una, una canal de acero, ¿ya? No, directamente puedo, por ejemplo, las más usadas, puedo directamente irme para acá. Por ejemplo, estas son las típicas secciones de concreto utilizadas, las típicas de acero, algunas especiales y composiciones de acero. Que en acero, de hecho, van a ver como al final, o si es que ya no lo han visto, es como que ustedes pueden hacer secciones compuestas. Acá vamos a ocupar secciones simples de hormigón, de hecho. Ya, pero por ejemplo, algo así. ¿Ya? Podemos agregar la sección y podemos modificar las propiedades de la sección. La gracia de esto es que incluso para la vida, por ejemplo, tienen dudas de, no sé, pues, la inercia de una sección, la resistencia de una sección, cuando estén haciendo un ejercicio en hormigón, por ejemplo, los que estén en hormigón ahora, pueden irse acá, poner las propiedades del material y ver su resistencia. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, pues, qué sé yo, pongámosle eso, 4000 PSI, por ejemplo. Pongámosle sección 1 o viga 1. ¿Ya? Eh, Pueden cambiar el tipo de sección y las dimensiones. Por ejemplo, hacerlo, no sé, de 1200 milímetros.
Si se fija, la sección cambia. Hacemos esta de 500, así que hagámosla muy esbelta. Así, por ejemplo. ¿Ya? El refuerzo no es necesario que lo modifiquen. ¿Ya? En la práctica no les va a influir mucho en la dinámica del cuerpo. ¿Ya? Entonces no es necesario que lo modifiquen. Ya, entonces tienen eso. Y así pueden definir vigas, muros, losas, etc. Después, diafragma, que esto yo creo que se lo voy a explicar con más calma cuando ya tengan el enunciado. Y es básicamente como para... Básicamente, configurar cómo se va a comportar, cómo va a ser el comportamiento de la losa frente al sismo, cómo va a ser el comportamiento rígido de esta cuestión, cómo se va a mover. Ya, pero ahí se lo voy a explicar con más calma el concepto de diafragma y todo eso. Pero lo importante es que ahí se puede definir, ¿ya? ¿Cuál es la gracia? Ustedes, por ejemplo, pueden definir grupos, pueden seleccionar elementos y asociarlos a un grupo. Entonces, mejor hagamos unos dibujos para que quede más claro. Para hacer una viga, por ejemplo, hago clic ahí. Y si se fijan, acá en esta parte dice, no sé, pues, el tipo de línea, frame, etcétera, ¿ya? Acá el tipo, la sección. Voy a subir esto para acá. Ya. El tipo de propiedad, por ejemplo, pueden tener este. Todas las secciones que están definidas. Ustedes, por ejemplo, yo elegí, hagamos la que yo puse. Que es B1. ¿Fui yo o fuiste tú? ¿Yo? Chuta. Ya, filo. Disculpe. Ya, entonces tienen eso. Definimos la propiedad, no sé, pues, la continuidad de momento, continuo, eh, y eso. Pueden hacer multilinear, arco, etcétera, si es que tiene geometría más compleja. En este caso van a ser pura línea. Otra cosa, el control. Por ejemplo, si es que, no sé, no sé, que las líneas que ustedes tracen sean paralelas a un eje siempre, fijan a X, fijan a Y, que tengan un determinado ángulo, etcétera. ¿Ya? En este caso vamos a buscar sobre la grilla, entonces directamente vamos a tirar acá. ¿Ya? Entonces, para dibujar directamente ya tenemos seleccionado eso y hacemos clic en un nodo y hacemos clic en el otro nodo y ¡boom! Tenemos nuestra primera viga. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si, para que ustedes crean que esto es una línea al final, pues, para que ustedes crean que esto es un modelo en 3D, ustedes se van debería ser en View, no, en Display. No. ¿Dónde está? A ver. No, sí, sí, en View. Es en... Hoy se me fue. Analyze. Hoy se me fue. Que para poder verlo en 3D. A ver, no, ahí está. Eso es. Acá, en eso es que no funciona igual que el SAP. Entonces ahí en SAP hay una sección como para definir esto y acá hay un botón directo. Pero es lo mismo en realidad. Ponen vista en forma de extrusión. ¿Y qué es lo que pasa? Tienen que seleccionar la ventana donde lo van a ver. Entonces hacen clic ahí y se ve. Entonces ven, ahí tienen su sección de viga. ¿Se cacha? La gracia es que desactiven eso para que el computador le funcione más rápido, porque para la tarjeta gráfica, matan a la tarjeta gráfica si le modelan todo el edificio corriendo con esto en 3D. Lo matan, por muy bueno que sea el computador. Entonces, no lo hagan, desactívenlo. Pero para verlo, como para ver como, oye, parece que me están dando, como que ya las vigas están bien, coloqué bien las dimensiones de las vigas, esas cosas, háganlo, véanlo. También, por ejemplo, ahí está, el set display. Esta era la cuestión que estaba buscando. Aquí está. Acá lo que hice clic fue en esto, en set display, y está esto. Pueden ver los objetos, lo que les mencionaba, por tipo de sección, material, grupo, etcétera. Piso. Y ahí pueden mostrar las cosas que quieren ver. Si es que quieren ver, por ejemplo, las paredes, lo activan, lo desactivan. Si quieren ver, por ejemplo, no sé, las vigas, si no las quieren ver, por ejemplo, y no aparecen. ¿Se capta? Ya, entonces ese tipo de cosas. Ya, pero ahí pueden ir viendo. Y acá está acá está. Lo del extrude. Esto, extrude frames. Ahí está. Y ahí se ve. Por ejemplo, pueden extruir los shields, que van a usarlos para definir losa y muro. Y ahí se les van a ver. Ya, pero eso. Ya. Eso es una parte importante.
Luego, tenemos lo siguiente. Y ya habíamos hablado de definir la sección y todo el tema. Vamos con eso. Ya. Por ejemplo, ustedes pueden definir, no sé, patrones de carga. ¿Ya? ¿cuál es la norma? ¿Tú te acordás del número? La 31, ¿cuánto es? 3171. Siempre digo 3117, la 3171. Buscan en Google norma de combinaciones de carga y les va a aparecer la 3171, ¿ya? Que ahí les muestra como las cargas o las combinaciones de carga que tienen las cargas y las combinaciones de carga que se consideran para el diseño de la estructura, ¿ya? Pero eso igual está en la 433, pero ahí tienes que cachar bien. Pero lo importante es que, de hecho, en el enunciado nosotros les damos las cargas que tienen que colocar. Ya, pero ahí ustedes tienen que saber categorizar como dentro de qué categoría cae. Si es carga viva, carga muerta, si es carga de techo, si es carga de viento. Creo que no puse carga de viento. Y cosas así. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden definir cargas. Esto primero estamos definiendo cargas. Uno define las cargas, después se las aplica a los elementos. ¿Ya? Entonces, aplica una... primero ustedes le cambian el nombre. Por ejemplo... eh, mm, carga uniforme. Algo poco ingenioso idea. Acá hay una cuestión que se llama el multiplicador de peso propio, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Cuando ustedes le aplican la carga a un elemento, y si el multiplicador de peso propio está multiplicado por 1, le aplica la carga más el peso del elemento. ¿Qué pasa? Ustedes cuando hacen las combinaciones de carga van a considerar la carga muerta y un montón de cosas más. Entonces van a estar considerando muchas veces el peso de la viga, por ejemplo. Entonces, a todas las cargas que apliquen le colocan multiplicador de peso propio igual 0, excepto a la carga muerta, que es el peso propio. ¿Ya? Es decir, a todas las cargas que apliquen acá le ponen esta cuestión 0. ¿Ya? Esto es el multiplicador de peso propio. Tú le aplicas una carga a un determinado elemento. Ya, por ejemplo, una viga. Entonces, si el multiplicador de peso propio es 1, te va a quedar que le aplicas el peso a la viga, le aplicas la carga distribuida a la viga y le aplicas el peso para cada una de las combinaciones de carga. ¿Cachai? Entonces, lo que tú tienes que hacer al final del día es como solamente considerar cuando estás aplicando el peso de la estructura, considerar realmente el peso, no en los otros casos. Porque si no estarías sumando como el peso más el viento, más el peso, más no sé, en la máquina que tengo encima, más el peso, más la persona que está parada, el peso, más. Estoy considerando muchas veces el peso. Por eso, ¿ya? Entonces, tenemos eso, ya. Y le agregamos la nueva carga y eso. Ahí tenemos esa parte. Luego, dentro de, ya, están los patrones de carga. Después podemos definir casos de carga y después combinaciones de carga. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ustedes pueden correr estos casos de carga, ¿ya? De forma de tener esto. ¿Cuál es la gracia? Ustedes pueden modificar estas cosas y acá, por ejemplo, pueden considerar, no sé, una carga que sea como todos los pesos propios que, no sé, todas, por ejemplo, las sobrecargas de uso que tenga el edificio, las sumo todas acá, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá, ya, le llamo, no sé, carga ejemplo, por ejemplo. El tipo de carga que es, por ejemplo, una carga modal, tiempo historia, se le está aplicando un registro, por ejemplo, que es lo que van a tener que hacer ustedes. Eh, y ese tipo de cosas. Si es que le aplico un espectro de respuesta, si le aplico un tiempo historia, lo que habíamos conversado ahí. ¿Ya? Si un backlink, si, etc. ¿Ya? Por ejemplo, acá una carga lineal estática. Entonces, eh, y otra cosa, y aquí puedo ir agregando las cargas. Pueden ser carga base elevación, si es que le meten un registro, por ejemplo. ¿Ya? Podemos agregar, no sé, un patrón de carga y le agregamos, no sé, la carga uniforme, por ejemplo, con factor de escala 1. Entonces, cuando ustedes apliquen en el modelo de la carga, va a aplicar, no sé, la carga distribuida considerando la carga muerta más la carga uniforme. ¿Ya? Probablemente cuando estén haciendo el modelo van a encontrarle sentido a todo lo que les estoy diciendo ahora. ¿Ya? Ya, pero el punto es eso. Entonces ahí pueden ir modificando esas cosas. ¿Ya? Tienen eso. Y por último, tienen las combinaciones de carga. Las combinaciones de carga son lo que entrega la norma. Por ejemplo, el LRFD, ahí aplica unas combinaciones de carga. Es decir, por ejemplo, 1,2 del peso propio más 1,6 del viento más 1,4 de la carga de techo, así, eso lo agregan acá. ¿Cómo lo hacemos? Con add new combo. Ya, por ejemplo, pongámosle ya combinación 1.
acá pueden hacer varios tipos de cosas. Por ejemplo, hacer suma lineal, pueden calcular la envolvente, valor absoluto, el SRCS, que lo vimos ayer, de hecho, lo comenté. Y eso. Entonces, ¿qué significa cada una? Las que ustedes van a ocupar en la vida, puede que las ocupen todas en algún momento, pero normalmente las que se ocupan son la suma lineal y la envolvente. Ya. ¿Qué es la envolvente? Tienen un set de datos y ese set de datos le calculan el máximo y eso es la envolvente. Es decir, por ejemplo, en la norma, me acuerdo que la carga 3A debe ser, 3A del RFD, me acuerdo que la ocupé hace como un día. Dice, no sé, pues, por ejemplo, aplicar, no sé, a ver, veamos la. Ya, filo. No sé, si no voy a perder mucho tiempo. El punto es que decía como aplicar, no sé, po, o viento, o no sé, po, o carga de techo, o carga de nieve, o carga de lluvia, algo así. Y aparece en la norma como LR o S o R, algo así. Entonces, cuando dice eso, por ejemplo, ustedes calculan el envolvente como el máximo de las cargas que tienen ahí. ¿Ya? Y para cuando son sumas, directamente hacen suma lineal. Ya, esas son las dos cosas que tienen que tener en consideración. ¿Ya? Entonces, y aquí ustedes pueden ir agregando las cargas de ejemplo, los factores. Por ejemplo, la carga de ejemplo, puedo agregar, no sé, por acá la carga uniforme, y acá puedo agregar, qué sé yo, la carga viva. Y hasta le pongo, qué sé yo, 1.5, bueno, aquí la agrego dos veces. Hasta le pongo, qué sé yo, 1.2, y hasta le pongo 0.8, por decir algo. ¿Ya? Ustedes lo guardan y tienen su combo. ¿Ya? Y esto lo tienen que hacer para cada una de las combinaciones que dice la norma. Luego, tienen las combinaciones de carga y eso. Bueno, acá si se ponen exquisitos, por ejemplo, el programa permite, por ejemplo, simular vibraciones por personas caminando, que no es la misma dinámica que poner una persona parada encima. Pero eso da lo mismo. O sea, si algún día quieren ponerse a jugar con eso, es re interesante, así que échale una mirada. Ya. Acá dice una cuestión de Spring Properties, que es para, esto es fundamentalmente para colocarle, ¿cómo decirlo? Como hacer, modelar un poco la interacción suelo-estructura. ¿Ya? Porque el suelo tiene el coeficiente de balasto, que es básicamente una rigidez del suelo, ¿ya? Pero eso no lo van a usar acá, ustedes van a usar apoyo empotrado acá y chao, se olvidan de eso, ¿ya? Pero pues, si algún día lo necesitan ocupar, está ahí. Ya. ¿Qué otra cosa importante? Creo que estamos. Sí, ya. Y ahora en dibujar tenemos las cosas. Podemos dibujar vigas, están todos, estos son todos los elementos que ustedes pueden dibujar. Tienen, por ejemplo, bueno, primero pueden seleccionar, pueden modificar el tamaño de los elementos, pueden dibujar cables, también se pueden modelar acá. Barras de refuerzo, pueden dibujar cosas que necesiten acá. Mm, nada más, la verdad. Pero eso, de lo que necesitan acá, pueden dibujar directamente con lo que tienen acá, que es viga, columna y las áreas, que son los shells. Ya, entonces, tenemos eso. Para seleccionar, por ejemplo, pueden seleccionar, no sé, por ejemplo, por propiedad, por ejemplo, todos los elementos que tengan un acero A36 los puedes seleccionar de uno. Todos los elementos que sean vigas con tal dimensión los puedes seleccionar. Todos los elementos que asignaste a un grupo los puedes asignar. Todos los elementos que son de un mismo piso los puedes asignar, seleccionar y así. Es re poderoso esto. Les pueden poner como, bueno, pueden ir seleccionando por piso y así. ¿Ya? Entonces, ¿qué otra cosa? A ver, acá, ya, y acá pueden asignarle carga. Esto es lo importante. Pueden asignar cargas o restricciones a nodos, vigas, nodos, frame y shell. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, pues yo quiero, por ejemplo, aplicar una restricción de este tipo. No sé, en este punto y en este punto quiero restringir, por ejemplo, todo, que sea totalmente empotrado. Estas son todas las restricciones que uno pueda imponer sobre cada nodo. Traslación en X, traslación en Y, traslación en Z, rotación en X, en Y, en Z. ¿A qué se refiere con rotación en X? Ustedes tienen el eje X y rotan en torno al eje X. A eso se refiere. ¿Ya? Igual hay algunas que son como típicas. Por ejemplo, el empotrado total, el que es apoyo simple, apoyo deslizante y que no tenga apoyo directamente. ¿Ya? Por ejemplo, ahí le aplico restricción en todos los grados de libertad. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo quiero, por ejemplo, ver. mm, Ahí está.
Pucha, no se ve muy bien, pero no lo renderiza bien. Pero ahí está el apoyo. Si se fijan, tiene como algo ahí. Ese es el apoyo. Normalmente se ve bien, no sé por qué no se ve bien. Pero bueno, pero ahí está el apoyo, si se fijan. Esos son apoyos. Uno igual puede modificarle como la estética, que los apoyos sean más grandes, sean más chicos, pero eso. Y ahí, por ejemplo, esa viga está restringida en todo, para todo, no sé, como para todo su grado de libertad. ¿Ya? Normalmente lo que uno hace es restringir todos los grados de libertad de los elementos de la base para que la estructura no salga volando. ¿Qué pasa, por ejemplo, si su estructura sale volando, el programa muere? Porque estamos hablando con una cosa que no converge. ¿Ya? Entonces, por eso tienen que fijarle bien todos los apoyos y todo eso. Ya, entonces, ¿qué hora? Bueno, en asignar teníamos esto. Pueden aplicar también, bueno, aplicar los diafragmas y todo el tema. Ya, acá, por ejemplo, bueno, acá pueden modificar la sección y todo el tema. Por ejemplo, pueden modificarle a una sección ya hecha, modificarle sus propiedades. También pueden hacer eso. Pueden modificar los ejes locales para saber en qué dirección van a ir los momentos y esas cosas. Pero eso, los chess lo mismo, ¿ya? Las uniones también las pueden modelar y los cables. Pero eso, lo importante es esto, lo que necesitan es esta parte de acá, estos tres de acá, que son las cargas de nodo, las cargas distribuidas en una viga y las cargas de shell, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ustedes pueden aplicarle una fuerza en un nodo, ¿ya? Pueden aplicar también un desplazamiento en un nodo como condición de borde. Al final del día esto es lo que hace esto, como tú le aplicas condiciones de borde al modelo y ves cómo se comporta. Ejemplo, frente a un terremoto, ya. ¿Qué condiciones de borde tengo? Estoy considerando que, no sé, justo tengo una persona, no sé, un camión parado arriba de mi edificio, por ejemplo, por decir algo. Ya puedo aplicarle condiciones de temperatura, por ejemplo, y esas cosas. Pero no lo van a necesitar eso. Salvo como si modelan alguna estructura muy compleja en la vida, van a ocupar ese tipo de cosas. Eh, ya. Pueden aplicar carga distribuida sobre elementos. Entonces, por ejemplo, sobre este mismo elemento de acá, lo selecciono y puedo aplicar un patrón, uno de los patrones de carga que yo definí. Viva, muerta, carga uniforme, por ejemplo. Ese. Puede, no sé, dentro de esa categoría puedo aplicar, no sé, fuerzas y momentos. Es decir, sobre la viga puedo aplicar un momento uniforme, por ejemplo. Puedo aplicar una carga uniforme, también puedo hacerlo. Ya, y las direcciones de las cargas. Por ejemplo, las direcciones de los ejes locales que ustedes las pueden ir modificando, las direcciones de las cargas en el eje X, las proyecciones en dicho eje, y pueden hacerlo en la dirección de la gravedad. Normalmente, normalmente cuando ustedes modelan, no sé, pues una máquina, por ejemplo, una máquina que tenga sobre una estructura, el peso de la estructura siempre lo van a modelar en la dirección de la gravedad, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas, como si es que, por ejemplo, la estructura estuviese inclinada, para no hacerla normal a la superficie, lo proyectan en la dirección de la gravedad, y el programa les permite hacer eso de manera mucho más directa. Ya. Eso, y aquí pueden aplicar como las cargas. Por ejemplo, vamos a hacer una fuerza de la dirección gravitacional con estos valores. No sé. Ya, esto es distancia relativa al extremo. ¿Ya? Si se fijan acá dice distancia relativa. También pueden escribirlo en términos de distancia absoluta, pero mejor en distancia relativa porque si no tienen que medir el elemento, dividirlo y todo el tema. A lo mejor acá le dicen como, ya yo tengo una viga que vale 1, pero realmente no vale 1, vale 8 metros. Entonces aplico la carga distribuida como de forma proporcional a eso. Entonces acá están las distancias de cada uno de los puntos donde aplico la carga, porque al final la carga va a ser como una carga trapezoidal, por ejemplo. También puedo aplicar una carga, por ejemplo, rectangular, puedo aplicar una carga triangular, por ejemplo, y así. Puedo jugar acá. Ya, entonces tenemos lo siguiente. Por ejemplo, yo le quiero colocar, no sé, que la carga sea uniforme, por ejemplo, para que la vean, no sé, pongámosle 10 kilonewton a todo. No, 100. No, 10, ya, 10. 10, 10, 10, 10. También lo podemos modelar como una carga uniforme, que era lo mismo, en realidad. Era hacer esto. Vale. Dime. No, antes definí el nombre de la carga y el tipo de carga que hacer, pero ahora le estoy dando el valor a la carga. Ya, eso es lo que preguntaban acá, que es como si es que es lo mismo que estaba haciendo delante. Y no, pues no es lo mismo. Delante definí el nombre de la carga, el tipo de carga, y ahora defino el valor de la carga en ese elemento en puntual. La gracia está en que ustedes seleccionen muchos elementos de una y definan las cargas de uno, no como uno por uno por uno por uno, sino terminan nunca. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la aplicamos ahí. Ah, y acá, bueno, es,
Piensa un poco. Y aquí lo que pasó fue lo siguiente, que me consideró, se sumaron, exacto. Si se fijan acá hay distintas opciones, como agregar a las cargas existentes, reemplazarlas o el derecho a eliminar las anteriores y no poner nada. Existen esas tres posibilidades. Así como para cuando, por ejemplo, si yo quieren poner una carga, no borren el modelo entero y lo hagan de nuevo, sino que pueden borrar las cargas. Pero que no es tan directo verlo, no es tan directo. Y de hecho, me acuerdo que hartos compañeros míos, cuando vimos el ramo, como que tenía ese problema, así como, oye, tengo la carga y no puedo borrarla. Está este comando que es delete, y si se fijan, se borra todo, y ahí borran la carga. Tienen que seleccionar, eso sí, nuevamente el elemento. ¿Ya? Por ejemplo, ahí se borra la carga. Entonces, acá le ponemos 10 y le aplicamos. Ya. ¿Cuál es la gracia? Si ustedes miran, a ver, bueno, acá les voy a hacer un poco de spoiler de lo que venía, pero pueden hacer como distintas vistas. No, no es planta, elevación. A, B, C, A. Aplicar. No, me equivoqué. Es elevación y. Puta, se me perdió la viga. A ver, 3D está en el eje 4. Elevación, eje 4, aplicar. Ahí sí. Que es para que se vea la elevación de la viga. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Para comprobar que ustedes tengan realmente las cargas, pueden hacer lo siguiente. Pueden. Acá está. Pueden ver las asignaciones. Por ejemplo, no sé, sobre un frame, quieren ver, por ejemplo, la. mm, Denme un segundo. Y es para ver las cargas, que existe un clic dentro de toda esta lista, no me acuerdo cuál es, que pueden ver como la carga distribuida que están aplicando sobre la vía. Eso es lo que les quiero mostrar. No me acuerdo exactamente que no funciona igual que el SAP. Estoy acostumbrado a jugar el SAP, pero es lo mismo en realidad. Tienen que buscarlo donde está. Frame. Moment connection. Wake springs. Local access. O sea, lo voy a dejar ahí con la duda. Y quiero mostrarles eso, cómo se ve. Ah, no, ahí está. De veras que acá está acá. Acá hay un botoncito que dice Display Frame Load. Ahí está. Por ejemplo, el patrón de carga que yo apliqué fue el carga uniforme. Entonces, apply y se ve la carga uniforme. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que hice? Está acá. Y que en el SAP ese botoncito está dentro del otro. Entonces, por eso me había perdido. Pero está directamente acá afuera. Mejor, pues, de hecho. Y pueden ver, por ejemplo, la carga distribuida que le están aplicando. Si se fijan acá, está en las unidades que está. Dije el único número. Y una carga uniforme. ¿Se cacha? No, es re interesante eso. Ya. Entonces, por ejemplo, podemos tener ya, ¿qué otra cosa habíamos visto? Eso, ya habíamos aplicado la carga. Esto obviamente lo tienen que hacer a un nivel macro, estoy mostrándole un ejemplo muy puntual. Y, ¿qué otra cosa? Existe una cuestión que, ya, para cuando ustedes hagan su edificio, van a tener que primero chequear el modelo, ¿ya? Para ver que no tenga problemas como no sé, pues, que tenga singularidades o que tenga, por ejemplo, un elemento mal unido a otro, que eso implica, por ejemplo, que, no sé, pues, les va a dar que el sistema es inestable, ¿ya? El sistema estructural, pero no el sistema matemático. O sea, el sistema matemático también, pero el sistema estructural es inestable. Entonces, ustedes chequean el modelo, así. Ya, y ahí, por ejemplo, le definen parámetros para la tolerancia, porque lo dejan así directamente, seleccionan todo y le dan OK. Esta cuestión debería demorar como nada. Si se fijan acá, dice como que está creando un modelo de análisis y ustedes chequean el modelo. ¿Viste? Ahí, por ejemplo, obviamente una viga con dos apoyos y una carga uniforme, obviamente no va a tener ningún error, pues. Pero cuando uno modela un edificio sí tiene errores, pues, de repente. Sí puede darse el caso que tenga error. Y ahí el programa te avisa como, oye, en tal piso tenías un problema, o tienes nodos mal unidos. Entonces tú tenés que revisar piso por piso dónde tenéis mal unidas las cosas y todo eso. ¿Ya?
Aparte de los elementos de viga, como les dije, les he mencionado harto, existen los shell. Los shell son elementos de área, ¿ya? Son elementos de área. Entonces, los elementos de área los definen como... Puta, se me quedó pegado. Ya, bueno, obviamente lo mismo, acá definen como el tipo de elemento que es, los ejes locales y ese tipo de cosas, ¿ya? Y definen su área. Ahí tienen un shell, ¿ya? ¿Para qué usan eso? Para definir muro y losa, ¿ya? Y que es un poco más complicado como, por ejemplo, las vigas se pueden modelar como elementos, como elementos de tipo línea, pero una losa ya es más complicado, porque descarga en varias direcciones y hay otros comportamientos distintos que una línea no es capaz de modelar. Ya. Entonces, lo mismo, acá pueden, por ejemplo, aplicarle carga y cosas así, de la misma forma. Por ejemplo, puedo aplicarle assign, shell loads en este caso, le aplican carga uniforme, por ejemplo, y no sé, pues, le aplicamos una carga tipo, la misma carga uniforme, por ejemplo. Le ponemos la dirección de la gravedad, no sé, qué sé yo, bueno, 50 kilonewton metro cuadrado. ¿Ya? Le deben aplicar, aceptar, listo. Ahí está aplicado. ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes modelaran así directamente esto, les va a dar mal porque no está apoyado, es un voladizo esta cuestión. O sea, de hecho, en teoría igual debería funcionar. Pero eso, entonces pueden modelarlo. Y si lo ven en vista 3D, se fijan que ahí ya está dibujado en Aroso. Y así pueden ir dibujando todo. Pueden, por ejemplo, cambiar la vista a la elevación, por ejemplo, eje 4 por ejemplo, y dibujar otro chela acá. Ahí, ya, eso. Y acá, por ejemplo, bueno, le tenían que haber asignado la propiedad antes y todo lo que habíamos hecho recién. Y acá también le pueden, por ejemplo, aplicar una carga. La idea es que ustedes lo que hacen es definen el tipo de cargas los tipos de carga que van a existir, luego dibujan el modelo, bueno, definen las secciones, propiedades, etcétera, materiales, todo, dibujan el modelo y después le aplican las cargas. No van dibujando como un elemento y le aplican la carga, un elemento y le aplican la carga, sino que dibujan todo y después le aplican la carga. ¿Ya? Eso es como súper importante también. Entonces, acá vienen a aplicar nuevamente una carga shell, no sé, pues en este caso para que no actúe la dirección gravitacional, pongámonos en la dirección X, por ejemplo. ¿Se fijan cuál es la dirección X? La que viene dada por esa. Y le ponemos otros 50 kilómetros. Le damos a aceptar y listo. Entonces ahí, por ejemplo, tienen algo. ¿Ya? Eh, ya sí, ya. Entonces ahora, no sé si queda como alguna duda. Mira, igual algunas cosas, por ejemplo, para cambiar la vista, aprietan esto y se van a vista 3D. Pueden tener varias vistas abiertas en simultáneo. Pueden cerrar las vistas que tienen. Después las pueden volver a abrir acá. Por ejemplo, clic, no sé, add new window. Y le agregan otra vista más. Por ejemplo, si están modelando las vigas y no sé, pues quieren ver también cómo está quedando en 3D, le agregan la otra vista. Ya como para tener una visión más completa, porque al final del día es, es algo plano que tú estás viendo y estás tratando de simular algo 3D, pues. Entonces igual de repente cuesta un poco verlo. Ya. Eh, ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, si están viéndolo así, si están viéndolo así, por ejemplo, pueden cambiar, por ejemplo, no sé, pues, el eje donde están viendo. Y se fijan, cambia el eje B, después cambia el eje C, y así. Pueden ir viendo cada uno de los ejes. Al otro lado lo mismo. Por ejemplo, si lo quieren ver como en los otros ejes que son los longitudinales o transversales, nuevamente se van acá y pueden ir cambiando, viendo cada uno de los ejes. Entonces eso les facilita un montón el dibujo, ¿ya? Porque van dibujando como los muros que necesiten y todo el tema, ¿ya? Pueden, por ejemplo, cambiar el tipo de perspectiva, si es que les gusta una vista isométrica o no isométrica, por ejemplo. Esto es una vista isométrica, ¿ya? Y la vista que nosotros tenemos los humanos claramente no es isométrica, que es esa, ¿ya? ¿Qué otra cosa importante? Eso. Pueden ir cambiando como... Ah, esta cosa también les sirve de repente como para ver como cada elemento que tienen definido, aprietan esto y, define, y va separando como los elementos y como los aísla, por decirlo así.
para verlos más visualmente dónde termina cada elemento. ¿Qué otra cosa? Eh, Dime. Está en el plano XZ. Si te fijáis, XZ es el eje rojo con el Z, ese es el XZ. Está en el plano XZ. Estamos mirando como mirando como tu ojo está ahí, mirando para allá. Ah, pero ya modo ejemplo en realidad, podría como estar aplicándose como una fuerza de rosa, por ejemplo. Ya, pero eso. Entonces, ya, ya eso como con esa parte. Y les quiero mostrar un modelo de verdad, ya un modelo que hice yo, ya como para que vean cómo se ve, para que vean como los resultados que tira, porque acá tendría que ponerme a dibujar. Así que eso, vamos a cerrar esta cosa, le damos a no. Y, a ver, debo tener por aquí el proyecto de... mm, ¿dónde tengo esto? Ah, acá. Proyecto hormigón en volada. Proyecto hormigón. Eh, bueno, ya, ya. Eso sí, este modelo yo lo hice con una versión antigua de ITAPS porque mi grupo tenía otra versión de ITAPS, pero tengo las dos, así que, pero se ven igual. Sí, la única diferencia es como, ¿no? Ah, filo lo hago con este, sí, a esta altura da lo mismo. Que si lo haría con el ITAPS nuevo, después yo no lo podía abrir con el ITAPS viejo, pero se podía ver el modelo. Pero a esta altura ya ha pasado el ramo, así que ya, claro, van a retar. Ya, bueno, ahí está cargando. Se demora, sí, se demora. Ah, nada, mano. Eh, y prácticamente con lo que he dicho, estamos listos. En términos conceptuales, sí. Pero si en el fondo la teoría es lo que van a ver en la tarea de ahora, la tarea que están haciendo en MATLAB. Oh, ¿qué pasó? Oh, no, pero no me dejaría el modelo. Qué raro. Ya, sí, ahí debería, ahí creo que va a haber. Tienen que tener paciencia. Ya, ahí está. Ya, ahí está. Esto, por ejemplo, a ver, su estructura es mucho más sencilla, pero es algo así. Por ejemplo, la vista en 3D, esta cuestión, esto. Y si ustedes pueden, tienen la capacidad de hacer esto, pero es harto trabajo, es harto trabajo. Porque acá obviamente le pusimos muchas más cosas, pero en el fondo eso. Entonces, pucha, en volada corre el modelo, para que vean como los resultados. No sé cuánto se no me acuerdo cuánto se demoraba esta cuestión en correr. Igual es pesado. Pero a grosso modo, como que lo que pueden ver es lo siguiente. Por ejemplo, veamos vista. ¿Ya? Por ejemplo, las plantas. Acá están todos los pisos. Se fijan, yo le ponía el nombre del piso directamente. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, pues, el piso 11 por ejemplo. Veamos el piso 11. Así se ve la planta del piso 11. Y si se fijan, tenía un montón de ejes acá. ¿Ya? Acá yo, por ejemplo, les colocaba también como, bueno, acá estaban puestas las dimensiones y todo el tema. Si se fijan, acá yo tengo categorizado por tipo de elemento. ¿Ya? Estas son las vigas. Acá les pongo el nombre de las vigas. No necesariamente que hagan ustedes eso, pero está el nombre de las vigas. Están los muros por tipo de muro que hay. Porque algunos muros tenían un espesor, otros muros otro tipo de espesor. Pero lo importante es como que sean ordenados para trabajar. ¿Ya? Y tengan definidas sus secciones que van a utilizar. Por ejemplo, nosotros en el enunciado les vamos a dar que van a tener, qué sé yo, 4 tipos de viga, por ejemplo. Entonces ustedes definen la sección, 4 secciones de viga antes de ponerse a dibujar. ¿Ya?
Acá, por ejemplo, no sé cuántas secciones de vida tenía. Por ejemplo, tenía, veamos, section properties, frame section, bueno, tenía todo eso. Pero es que era porque, no sé, en algunos, en realidad son muchas que se repiten porque tienen distintos tipos de hormigón, pues, porque en los pisos más superiores como que ocupaba hormigón más pobre. Entonces, o más que más pobre, más débil. Pero eso, entonces pueden ver y pueden ir jugando con esto, ver todas las cosas y así, ¿ya? Por ejemplo, corrámoslo, para ver qué pasa. Bueno, acá obviamente había que hacer las verificaciones, pero el modelo funciona, así que no la voy a hacer ahora. Pero tienen que hacer las verificaciones antes de correr el modelo. No sé cuánto se irá a demorar, pero no creo que una media hora, si está enchufado el compu, así que... Oh. Ah, por lo del espectro, es que el archivo del espectro se lo sacamos. Que también nosotros le corríamos el espectro a la norma. Y, y de hecho, bueno, pues está cargando ya. Ahí después les muestro cómo se carga el espectro, que ustedes lo van a tener que usar también. Y cómo se le carga en registro y todas esas cosas. Pero eso. eh, igual, ahora les voy a mostrar como el display de los resultados, que eso es como la parte que ustedes en el fondo les pagan, nos pagan por hacer eso, como interpretar esos resultados que tira el programa. Entonces, hay que ver eso. Sí, mucho más fácil que esto. En el proyecto hormigón. Este es el proyecto hormigón. Este es el proyecto hormigón. Pero eso, a mí me gustó el ramo, lo tomé con Juan Mendoza, buen ramo. Señor Mendoza. No me acuerdo, pero es de apellido Yañez. Bueno, ahí tienen que tener paciencia porque esta cuestión igual se demora en correr. ¿Ya? No es así su estructura. Como pero ahí si se fijan, dice cómo le está avanzando, así que lo dejan un rato corriendo. Su modelo creo que debería demorarse más o menos lo mismo, según yo que este. Que si bien este tiene como más elementos distintos, el tamaño de la estructura es más o menos el mismo. Entonces, no sé. Yo me acuerdo cuando corrí, cuando hice la tarea el año pasado, mi estructura era un poquito más grande. Yo le hice la estructura un poco más chica este año. Pero no sé. Ya hice 65% de análisis y tienen que esperar. Esta parte sáltensela del video cuando lo vean después. De haber traído el modelo corrido. Y también ustedes pueden guardar el modelo corrido y no tienen que correrlo a cada rato, sino que guardan el modelo y no sé, después se van para la casa, por ejemplo, y revisan su resultado en la casa. Ahora les voy a explicar. O sea, tienen que esperar todo este rato una vez. Pero, o sea, y claro, ven que los resultados están mal, después tienen que volver a modificar y después correr el modelo de nuevo. Pero cuando ya tengan todo listo, directamente lo guardan, cuando ya corre el modelo, lo guardan y queda guardado el resultado. El modelo como con su resultado. Ya, listo. Entonces, ahora viene lo interesante. Tienen esto. Ya, entonces ahora nos vamos a la... Creo que terminó, ¿no? ¿Terminó? Save in mode. Ahora sí está listo. Cuando dice ready, ahí está. Oh, se quedó pegado. Champles. ¿Qué pasó? Ah, de veras que tiene que correr el análisis. Ya, tienen que esperar un rato. Ya, pero eso. Eh, a ver, voy a parar la grabación y después sigo. Ah, no, creo que ahí está listo. ¿No? Creo que está.
Ya, ahora sí. Ya, al final no tuve que parar la grabación. Ya, acá. ¿Qué es lo interesante? Ya, mira. ¿Quieren ver algo entretenido? Y les voy a mostrar cómo se ve la forma modal del edificio. Y aquí esto es de los resultados que ustedes tienen que ver, de hecho. Acá. Bueno, primero tienen que ver acá. En Show the Form Shape, se van acá. Modo. Modal. Modo, por ejemplo, el primer modo. ¿Cómo se ve? Ya. Pueden cambiar los controles de animación y todo eso, pero no toquen nada, no es necesario. Ya. El primer modo, por ejemplo, de un edificio, en general se va a ver así. Y lo pueden ver como una animación. Y de hecho creo que tira música, no sé. No sé si los que están en el chat escuchan. Se ve así. ¿Ya? Ya, esa es la parte. Ya, listo. Mucho. Ya, lo importante es que ustedes pueden ver la deformada de todas estas cosas. ¿Les gustó cómo baila el edificio? Ya, pero pueden ver, lo importante pueden ver como los distintos modos, por ejemplo, cómo se comporta, no sé, pues, eh, no sé, pues, a ver, el peso propio, por ejemplo, no sé, el peso propio cómo, no sé, cómo se ve en términos de momento, por ejemplo, cómo se comportan los momentos. Si se fijan, acá están los diagramas de momento de cada una de las vigas, ¿cachai? Entonces, en vez de estar calculando a mano, el programa lo hace solo. Se fijan como que, bueno, todas tienen como un determinado comportamiento que ahí lo pueden interpretar después. Para ver de nuevo la forma no deformada, sin ninguna carga, sin nada, aprietan este, que dice directamente el F4, y está ahí. Listo. Ahí está la forma original. Si se fijan, acá, por ejemplo, está con un candadito. ¿Ya? Ustedes para volver a editar el modelo tienen que apretar ese candadito. No lo voy a apretar de nuevo porque si no tengo que correr de nuevo el modelo. ¿Ya? Pero eso. Ya. Cosas útiles de esto, pueden ver como, claro, las deformadas, pueden ver muchas cosas. Ahora, en términos de números, pueden ver lo siguiente. Pueden ver acá, mostrar tablas, y acá están todos los resultados que tiene el modelo. ¿Ya? Por ejemplo, bueno, acá están las definiciones del modelo, por si es que alguien quiere revisar su modelo después, puede ver, por ejemplo, no sé, pues, las definiciones de las propiedades. ¿Ya? Pero los resultados del modelo son estos, ¿ya? Que son análisis, los resultados de análisis y eso. ¿Ya? Pueden correrlo así, pueden ver, por ejemplo, no sé, el resultado de los nodos, por ejemplo, los desplazamientos de cada nodo, las reacciones de cada nodo, las velocidades y aceleraciones que sufren los nodos durante el movimiento, las masas acumuladas, etcétera. Pueden ver, por ejemplo, no sé, las reacciones en la base, por ejemplo, la información modal y otros outputs, por ejemplo. Por ejemplo, no sé, veamos las reacciones en la base. Entonces ustedes se van acá, donde dice Load Patterns, seleccionan los patrones de carga. Por ejemplo, seleccionamos todo. ¿Ya? Después seleccionamos los casos de carga. Eso. Después seleccionamos los combos. Estas son todas las combinaciones que están en la norma. Y le damos acá. Y si se fijan, acá tiro una tabla con resultados. ¿Qué significa esto? Son las reacciones que tienen la base de la estructura. Es decir, hacen como, por ejemplo, para el combo uno no sé, la fuerza en Z tiene tal valor. Ya sé, el momento en X, el momento en Y, el momento en Z. Se fijan, por ejemplo, estos son valores de A menos 6, estos son valores cero. Que el programa no, por convergencia no llega a cero cero, pero llega como a valores muy chicos. Lo cual igual es lógico porque el momento en Z es como el momento del eje que va hacia arriba. Entonces estaría rotando sobre sí mismo y si le aplico el puro peso, no gira. Entonces, es por eso. La fuerza total sobre la reacción basal. Como tú sumáis como todas las reacciones de todos los nodos en la base, yo tenía eso. ¿Cachai? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes necesiten calcular el corte basal, se van para acá. ¿Ya? Entonces, tienen para distintas combinaciones. ¿Ya? Y eso. La gracia es que, por ejemplo, ustedes pueden pasar estas cosas, no sé, por ejemplo, un Excel, y ahí operarlo. Y se fijan, tiene la unidad y todo. Si ustedes lo quieren pasar en otra unidad, le cambian la unidad del sistema, acá. Ah, le cambian las unidades del sistema acá. En units, acá. Pueden cambiar la unidad. Pueden cambiar los ejes y así.
Pero eso, entonces ahí pueden jugar un montón con los resultados que vayan sacando. Pueden sacar las tensiones que tienen, las deformaciones máximas, por ejemplo. O sea, aquí que esto lo necesitan para la tarea. No sé, en display, por ejemplo, show tables. Eh, por ejemplo, no sé. A ver, poder output, no sé. Por ejemplo, centro de masa y rigidez. ¿Qué pasa? A ver, acá, por ejemplo. O las fuerzas sobre los pisos, por ejemplo. Esta es como más visual. Con las combinaciones de carga que habíamos tenido delante. Bueno, acá se demora porque son hartos pisos. Y les da esto. Se fijan, para todas las combinaciones de carga puedo sacar la fuerza. La idea es que de repente puede que no necesiten todas las combinaciones de carga para un piso determinado. O solamente necesiten el máximo. ¿Ya? Entonces, nuevamente, pueden exportar esto a un Excel y trabajar ahí. ¿Ya? Ahí están todas. Eso. Igual el programa trabaja en puntos. Trabaja en puntos porque... Y ahí tienen que tener cuidado como si ustedes trabajan en el Excel con punto y coma. ¿Ya? Porque si no, ahí pueden tener problemas porque vi que había gente que tenía problemas con eso. Creo que yo tengo el Excel en puntos, así que por eso nunca tuve problemas. Pero creo que el SAP funciona con coma y el Excel con... No, el SAP con punto y el Excel con coma, o creo que el SAP funciona con lo que tiene el sistema y de repente si pasáis de un archivo, de un compo a otro, puede que falle. Pero eso, pónganle ojo a eso, que la cantidad de decimales les dé bien. Y no sé qué más, no sé qué más les puedo comentar. Si esto en realidad es como bien improvisado como una clase de ETAPS, es como más o menos explicarle como la forma en general de cómo se trabaja, los tipos de resultados que pueden sacar, y así. Por ejemplo, igual, no sé si hay caleta de cosas que se me están escapando, podría estar una semana hablando de esta cuestión, pero, pucha, se me quedó pegado al compo. Ah, eh, que si le hago clic se va a quedar pegado y va a cerrar ese programa. Ya le hice clic, ya, a la vida. Ya fue. Pero eso, también pueden, por ejemplo, ahí les puedo mostrar después quizá en otra clase, quizá haga presencial, eso sí, mostrarles cómo, no sé, cómo sacar, por ejemplo, la forma de la forma de la deformada, claro, y cosas así. ¿Ya? Entonces ahí pueden ir jugando, pero, insisto, tienen que meterle mano al programa como para entender un poco mejor lo que les he mencionado. ¿Ya? Pero eso, no sé si hay más dudas. No, dejé saturado, pero estaba bueno lo del baile. No sé. Ya, pues. Entonces dijimos hasta acá, pues. Les subo el video y ahí cualquier duda que tengan me comentan. Ya, chao, chao. Que les vaya bien, nos vemos.